general. Ustedes, por ejemplo, que reciben un paciente, tienen que valorar la presencia de enfermedades en general porque tienen influencia sobre la salud, sobre su salud en general, sobre la atención que vamos a desarrollar. No es lo mismo que yo realice un procedimiento en un paciente que tiene epilepsia, por ejemplo, ¿no?, a que yo lo realice en uno que no. Pueden haber situaciones que generen algún tipo de reacción no esperada dentro de la consulta y yo quiero hacer una valoración previa. Entonces es importante, porque hacemos una historia clínica, porque en este documento vamos a definir y vamos a tomar predicciones de todas las posibles consecuencias que pueda tener nuestra intervención en el paciente, en la salud del paciente y en nuestra responsabilidad. Dependiendo del estado de salud general del paciente y la presencia de una enfermedad, valoraremos su riesgo final con el IVA. Existen enfermedades que son incapacitantes, existen enfermedades que pueden generar consecuencias inmediatas en la vida y la calidad de vida del paciente. Entonces, eso tenemos que valorar. Respecto al riesgo hematológico, vamos a encontrar que ese riesgo está vinculado a la posibilidad de enfermedad, de generar enfermedades propias de la cavidad bucal, como son enfermedades bucales, la caries, la confusión y otras. Sin embargo, nosotros siempre nos enfocamos en el tema caries, ¿verdad? Porque es la enfermedad más prevalente. Porque es la enfermedad más prevalente. Ya hemos revisado estas definiciones que tienen que ver con la presencia de esta alteración a nivel de la dinámica que se encuentra a nivel de la cavidad bucal, que da lugar a la generación de una disbiosis, que da lugar a una alteración en este equilibrio orgánico que tenemos en la cavidad bucal, que da lugar a la caries bucal. Entonces, habíamos considerado estos tres elementos que son parte de la evaluación, la valoración que se maneja en la escuela de hace tantos años. Esta es una valoración sucinta, resumida, de lo que nosotros vamos a trabajar en esta escuela, en la universidad. Allí vamos a tener el factor 1, que es la historia, los antecedentes de caries que presenta el paciente. ¿Ya? También tenemos la higiene oral como parte de la representación de la presencia de esos agentes microbianos que van a incidir sobre la cavidad bucal, la presencia de caries, y tenemos la dieta. Tenemos la dieta, que es el sustrato. Ahora, ¿cómo valoramos eso? Lo valoramos en el odontograma, me refiero a la experiencia de caries. La experiencia de caries la valoramos en el odontograma, en general en la historia clínica, no solamente el odontograma, ¿no? El odontograma lo ponemos como un indicador porque es el resumen del número de lesiones caries. Ahora, fíjense, de acuerdo al nivel de riesgo, ahora tengo que volverles a reiterar una cosa. Existen muchos instrumentos para evaluar riesgos de caries y riesgos hematológicos. Muchos. Esta escuela, esta facultad toma su propio sistema, que es el que ya les mostré, pero también adicionamos, porque no podemos negar el avance de la ciencia y la necesidad de controlar otros factores, adicionamos otros, como puede ser el cámara que ya les explicaba. Entonces, cuando ustedes vienen su ficha, cuando hagamos esta práctica la próxima semana, vamos a utilizar este sistema de valoración y también otro complementario, que es el cámara, que es el otro sistema de valoración que vamos a usar complementariamente. Porque es importante que ustedes tengan mapeados esos elementos del riesgo que están presentes en el sistema. Bien, entonces les decía, ¿cómo vamos a valorar esto para poder luego sacar una conclusión si tenemos un riesgo bajo o algo? Y se lo estoy mencionando porque, ¿qué creen? Obviamente se lo vamos a preguntar en el examen final. ¿Ya? Pero no les voy a decir cuál es el factor de riesgo, sino de frente, sacan el riesgo. Y si ustedes no saben sacar riesgo, pues no tienen ninguna posición. Este es un sistema de evaluación de riesgo. Y vamos a preguntar dos, usando Canva y usando el sistema que usa la facultad. A ver, si me entienden, pasa. Si no me entienden, se queda porque
usamos para valorar el capital. Entonces tenemos tres elementos. El primero es la experiencia de Cali. ¿Dónde vemos la experiencia de Cali? La vamos a ver manifestada en nuestro fotograma o en nuestro diagnóstico. Pero ponemos el odontogramas. Ahora, cuando yo les digo la valoración de Cali dentro del odontogramas, es según la norma técnica vigente, la de 2022. ¿De acuerdo? Que me tienen que traer esa tarea para venir y eso quedamos la semana pasada. Y vamos a valorar lo siguiente. Si tiene de 0 a 2, es un riesgo bajo. Si tiene de 3 a 6 caries, será moderado. Si tiene más de 6, es alto. Ahora, fíjense, esto es arbitrario, porque para OMS la presencia ya, la presencia a una cierta edad de 2 o 3 caries ya es un alto riesgo. ¿Se dan cuenta? Eso es una valoración arbitraria, tengan en cuenta. Entonces es de 0 a 2, de 3 a 6 y más de 0. Ahora, otra cosa, de acuerdo a la conceptualización de caries que tenemos, caries no es solamente una lesión cavital, puede ser una lesión no cavital. ¿Qué otra cosa puede ser caries? Las lesiones cariosas son lesiones cariosas reversibles que son representadas a través de qué imagen? ¿Una qué? Una mancha blanca. Ahora, imagínense, estamos valorando eso, así va a ser el examen. No crean que no vamos a poner mucha atención. Valoración de riesgo de caries en el factor experiencia de caries. ¿Cuántas caries hay ahí? Está fácil, ¿eh? Después no pasa. 4. 4. No. 5. 5. Usted, caballero. Sí, ¿cuántas hay? 5. Claramente. ¿Usted? 5. Portero, ¿cuántas veces? 5. ¿Usted, señorita? 5. Ya, a ver, contemos las, porque se hace evidente. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que se ve en esta lista dorsal. Pero si les agrego una lista de frente total, podría haber acá, ¿no es cierto? Entonces, si esto es 5, este factor, ¿qué valoración tiene? Moderado. ¿Riesgo? Moderado. Moderado. ¿Por qué? Porque dentro de la valoración, de 3 a 6 es moderado. Entonces tengo una primera calificación. Yo tengo que juntar 3 calificaciones. ¿No? Tengo que juntar 3 calificaciones porque vemos estos 3. Si acá me sale moderado, acá me sale bajo y acá me sale alto, ¿cuál será la conclusión? De lo que han realizado en la diapositiva. Si acá me sale alto, bajo y moderado, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué dice Delgado? Si sale alto, moderado y bajo, ustedes se van por el bajo. Delegada, ¿tiene usted? Ya realizó la clase de Delegada. Que me dio la película. A ver, señorita Valeria, ¿qué está más atenta? Si sale el factor 1 bajo, el 2 medio y el 3 alto, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué riesgo tiene mi paciente? Pregunta del examen, a ver si pasa o no. Alto dice, acá dijo bajo. A ver, alguien que sale esta discusión. Pineda, ¿dónde está? ¿Cuál es su veredicto? Estamos mal, ni siquiera que me gusta la casa por la discusión. ¿Ah? Me pregunta con duda, ya los compañeros han dicho algo del bajo. Moderado, es moderado. Si esto es moderado, y esto es moderado, y esto es alto, y tengo dos factores moderados, uno alto, ¿cuál será el riesgo? Moderado. En este análisis que es simple, que se maneja en la facultad, la valoración es muy sencilla. Gana la mayoría. Si tengo dos factores de una
¿Se entiende ese razonamiento? De repente no es el ideal, pero es el razonamiento para esta valoración. ¿Se da cuenta? Ok, que no es el mismo que se está explicando. Bien. Dime. Sí. Entonces, ¿cuál consideraría que los simplifican por el moderado? Considerando los tres factores que Sí. usted dijo que Si los tres son diferentes, consideramos intolerable. Si en los tres son diferentes, sí, esa es la conceptualización que tiene para este tema de contenido. Si los tres son diferentes, se considera intolerable. Si hay dos similares, se consideran esos dos similares. ¿Ya? ¿Está claro? No lo que que ay, no sabía, por favor. ¿Cuándo consideramos caries mínima? Para valorar la caries mental tenemos esta nomenclatura que está dentro del instructivo de la norma técnica para el programa de 2022. Es cuando les pidamos marcar, llenar su pedacito de programa, no marquen otra cosa. ¿Ya? Porque si no, lamentablemente, es lo que es. O sea, es sí o no, sabes o no sabes. Y esto tienen que saber con lo que van a trabajar todos los días. ¿Se dan cuenta? De momento, mientras que esté vigente la norma. Pero es una obligación nuestra del personal de salud estar actualizado con la normativa vigente, porque es parte de la ley. ¿Se dan cuenta? Porque es involucrar la salud de las personas. Entonces tenemos que estar. Hay cosas que nosotros no podemos negociar. Tienen que saber sí o sí. ¿Entienden eso? No hay que no sé, que ni medicinal, no, siempre. Si no, no te presentas a trabajar. No puedes afectar la salud de las personas. Bien, el diagnóstico de caries es visual y táctil. Es visual y táctil. Fundamentalmente visual. Entonces es importante que ustedes identifiquen las lesiones. Porque si no, no se pueden pensar. Quizás vamos a poner una imagen y ustedes van a tener que desenvolverse, porque esa es la vida real. No les voy a poner una pregunta para que ustedes me marquen. Ahí no veo nada. Puede salir de su casa. A ver, ¿cuántas lesiones veo acá? Acá hay la cosa se pone más difícil. ¿Cuántas hay acá? Claro, se pone hasta atrás que no ve. A ver, vamos a hacerlo rápido nomás para que no se me complique la vida. A ver, vamos a ver esta, porque ya conocemos la discusión. A ver, no, ¿cuántas lesiones cariosas ves acá? 4. A ver, Cascopillo, allá en las alturas. ¿Cuántas ves acá? ¿Cuántas lesiones cariosas? ¿Cuántas? 4. Ya, a ver, alguien más. Usted, señorita, que también está ahí, en la otra video, atrás. Usted, ¿cuántas ve? No, ella. 4, coincide, compañera, ¿qué hacía? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Pero si estuvieras más cerca, te darías cuenta que acá también hay una lesión. Pero estamos tan lejos. No hay que decir, vamos a tomar el examen en una cuadra. Digo que lo clave para hacer diagnóstico de caries es cabeza. Es lo clave. Sin vista, los dentistas están afinados. Así que si necesitan lentes, no los tengan de adorno, pónganselo. Y es más, solamente estamos muy bien, solamente estamos en la lentes. Si necesitamos indicadores. No me puedo comprar un identificador en una lupa bien barata como el mercado central con una consola. Lupa, no sé, pero tenemos que emplear todos los elementos para poder tener esta ayuda visual que permite identificar las lesiones. Las lesiones se distinguen por cambio de coloración o irregularidades en la superficie del esmalte. Se observan por palpación, por la exploración que
para poder hacer el diagnóstico. Tenemos que indicar el número de lesiones, porque fíjense, entre 5 y 6 hay una diferencia. Y cuando les preguntemos, sácame el riesgo de este paciente, ustedes pasen de un factor, porque no vieron una lesión entre 5 y 6 o de 6 a 7, podría darles una valoración ¿no es cierto? Para no vamos a hacer cosas demasiado absurdas que pudieran sacar que la mancha blanca se tiene con el detector. la mancha blanca, a ver, como concepto la mancha blanca, entre comillas, es una lesión callosa reversible. Es una primera etapa de la lesión callosa que se observaba. Pero fíjense, es considerada dentro de la calle, sí. La tengo que poner en el odontogramas, sí. La cuento como calle, sí. Ahora, si nos vamos al defecto, la mancha blanca es una lesión activa o inactiva dependiendo de su superficie. Si la superficie una vez que está seca es opaca, es una lesión activa. Si la superficie es brillosa luego de que la he secado, esa lesión se ha remineralizado, ya sea por una terapia, que puede ser la fluorización, o naturalmente a través del higiene bucal y la presencia de productos en la dieta o en los dentífricos experimentales. Ahora, ¿la marca bucal es igual? Sí, la marca bucal, porque es un elemento de riesgo, es parte de la experiencia de calle, porque dentro de la experiencia de calle yo noto las lesiones curadas y las no curadas. ¿Eso se entiende? Dentro de mi experiencia de calles, yo puedo tener la boca en este momento sana, pero tengo como 6 curaciones. O hay una valoración de esa experiencia de calles, entonces 6. Igual que si no estuviesen curadas. Porque es parte, no se evalúa las calles activas, se evalúa la experiencia de calles. ¿Se entiende ese concepto? Porque se lo vamos a preguntar. Y cuando falle, vamos a decir que estuvieron en clase. No entendieron. Entonces pregunten, porque a veces se me pasa decirles algún detalle que se puede dar. Pero si ustedes están interesados para seguir preguntando, caballero, diga. Pero mi pregunta más iba para el uso de instrumentos. Por ejemplo, ese detector de calles de la casa, ese líquido medio verdoso que tiene en la calle, pues también he visto que hay unas lámparas que van y detectan calle. La mancha blanca va a Ya, ¿te refieres al detector de calle? Sí. Ya, es una pregunta interesante. El detector de calle lo usamos fundamentalmente cuando tienes una lesión cavitada y hay puesta de dentina, usamos el detector de calle. El detector de calle se basa en unas investigaciones que hicieron algunos investigadores japoneses. Usayama, creo que empezó a trabajar con el detector de calle. Entonces, este detector identificó dentro de los estudios sobre caries un concepto interesante. No hablaba de dentina afectada y dentina infectada. Es decir, cuando empezaba una lesión cariosa, pues la lesión cariosa se adelantaba con los ácidos líquidos producidos para neutralizar por parte de los microorganismos. Pero cuando la acción del microorganismo generaba una infección de la estructura dental, generaba un nivel de desorganización que se evaluaba al momento de ser tapado del líquido de la dentina como si fuese una mazamorra totalmente desorganizada. En cambio, cuando había dentina afectada, era dentina que había sido desmineralizada, pero sin embargo no estaba enferma y era susceptible de remineralizarse. Entonces, el detector de calle, ¿qué hacía? Era verde, ahora como moradito, impregnaba la superficie o coloreaba la superficie infectada. Y la afectada la dejaba, digamos, con una tonalidad mucho más clara. Entonces, cuando lo coloreaba, es un indicador. En la escuela brasileña, en cambio, te dicen, tú quitas la caries hasta que ya empieza a salir como hojitas de cebolla. Y salen capitas así como si las pegando una fruta. Cuando sale eso, estás frente a dentina afectada. ¡Para! Esa dentina se puede recuperar. ¡Para! Ahí nomás. Eso es parte de la filosofía OMI, metodología microeducativa. Pues ahora se trata de conservar. Bien, entonces
Las manchas blancas se ubican específicamente en los dientes, en ciertas superficies, sobre todo cervicales, porque ahí se acumula la placa. Cervicales. En proximales también, sí, pero básicamente en adultos, porque niños que hay entre los dientes están juntos o están separados. Normalmente en el arco de óptico 1, los que pasan también no conocen a esas clasificaciones. Hay esas separaciones, como hay separaciones, entonces existe poca retención de alimentos. Puede quedar un trozo grande, pero es observable si lo retira. Entonces casi no hay en proximal, hay en cervical. Si yo veo una mancha blanca en cervical, es caries. En un primer nivel siempre es caries. Y es parte de la experiencia de caries que debo contabilizar. ¿Se entiende? Ahora, en la práctica, cuando yo veo una lesión proximal, me dice que la lesión proximal no la puedo ver, porque está en el punto de contacto. Efectivamente, pero en la clínica le colocamos una línea separadora de ortodoncia y a veces nos permite visualizar eso. ¿Qué otra forma tenemos para evaluar lesiones proximales? La radiografía. ¿Qué otra forma tenemos para evaluarla? La transiluminación. Coloco una luz intensa, que puede ser la fuente de la lámpara de calor, por ejemplo, de la lámpara que puedo visualizar esa oscuridad que está en la zona proximal y yo presumo que hay una lesión cariosa. Cuenta, hay mucha posibilidad. Bien, el segundo factor, nuestro organismo. Hablamos de microorganismos, hablamos de biofilm o bioquímica. La presencia de estos elementos como factor generador de caries dentales, porque como bien han dicho, existen microorganismos específicamente relacionados a la caries dentales. ¿Como cuáles? Pues ya saben, los más famosos, los que como entonces acá viene el tema, fíjense, el tema que en los años del siglo pasado, los 80, era la panacea, no querían discutir la vacuna contra la caries. El ser humano siempre se ha tratado de encontrar soluciones rápidas y prácticas a situaciones que tienen que ver con su forma de vida. Prefieren seguir haciendo, manteniendo su forma de vida y buscar una solución rápida como puede ser una vacuna. Pero la complejidad de la caries dental hace que una vacuna sea exactamente la más apropiada, la solución más apropiada. Entonces decimos, la biopelícula, ¿no? El factor 2 que tiene que ver con un indicador que es el índice general, nos va a reflejar los hábitos de higiene. Y estos hábitos de higiene nos va a reflejar la presencia de microorganismos en la cavidad bucal. Entonces, cuando la boca está limpia, luego del cepillado dental, ustedes saben que tiene una biopelícula que tiene que ver con lipoproteínas que están presentes en la saliva y van a cubrir la superficie de los dientes. Esta va a servir como lecho para que se adocen microorganismos, Entonces, la masa densa no calcificada de la superficie del diente, como depósito microbiano que se desarrolla sobre la película adquirida, va a ser la placa bacteriana o biofilm. Bien, ¿cómo evaluamos la presencia de placa bacteriana? Lo evaluamos a través de un índice. Ahora, quiero decirles algo. La gran mayoría de los índices que existen para valorar problemas fueron hechos para adultos, ¿ya? Lo que nosotros hacemos son adaptaciones. Ahora es importante que ustedes siempre vayan a la fuente matriz para ver cómo se hace una clasificación, cómo se maneja el índice, porque luego viene la clásica consecuencia del teléfono malogrado. Si yo conozco la fuente primaria, no va a haber mayores cambios. Pero si yo estoy esperando que me cuenten a través de distintos interlocutores, si yo revisar la fuente matriz, pues voy a tener confusión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener el índice de Gini-Bernoulli, que probablemente ya lo han hecho, creo, ¿no? Me he encontrado que lo han hecho en una clínica introductoria, creo que sí. ¿Sí? Ok, ya. Entonces tenemos el índice de Gini-Bernoulli. ¿Cuál es la edad del índice de Gini-Bernoulli? 1964. 64. Ese índice va a tener como 100 años dentro de poco. Quizá
pero a veces lo simple tiene cierta duda de probabilidad. Bien, ahora el índice de Guillain-Barré tiene dos elementos que se van a evaluar: placa bacteriana y cálculo dental. Y que nunca marcan ustedes es el de cálculo dental, porque como nunca leen esa parte, pues no se dan cuenta que el índice fue desarrollado con dos aspectos: cálculo dental y placa bacteriana, placa lactobacteriana. ¿Se dan cuenta? Dos factores. Entonces, cuando ustedes valoran el índice general, tienen que valorar ambos, para placa y para cálculo. Ahora, ¿qué pasa? Que en los niños es raro que se formen cálculo, pero hay casos. Nosotros en acción social hemos encontrado niños con una buena cantidad de cálculo dental. Eso tiene que ver con la predisposición del paciente, con el tipo de microorganismos, con la composición de la saliva, X factores, pero se puede dar. El tema es que cuando yo lleno mi índice de higiene oral, espero encontrar ambos factores reflejados, y no vale, porque el índice cubre estos dos aspectos: placa dental, cálculo dental. ¿Se dan cuenta? El hecho de que no tenga cálculo dental no significa que no sea valorado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Después no, que esta vale medio punto, después. Ahora, ¿cómo valoramos? Se valorará como cero la ausencia de mancha o placa dental bacteriana. Ahora, ¿cómo puedo evaluar o visualizar la presencia de placa bacteriana? ¿Por qué coloco? No. Si yo tengo. A ver. Ya. Si yo tengo la presencia de placa bacteriana en un paciente, ¿la puedo ver a simple vista? Bueno, podría verse. Pero normalmente la veo o no la veo. ¿Cómo la puedo visualizar? Con una pastilla reveladora, un líquido revelador, ¿no es cierto? Necesito de eso, como un fijador tipo la cocina básica, ¿no? Bien, entonces, primero la evidencia. Me coloco un marcador para poder verla. Hoy en día, algunos enjuagues traen un indicador, tiene un colorante, ¿no? Hay un par de productos dentro del mercado nacional que tienen ese colorante para hacer el revelador de placa y que el paciente no tiene cargo que tiene que cepillarse. ¿Está bien? ¿Qué vas a saber? Pero tienes que pensar, es un corte de cosas, es lo que usted va a trabajar, pues. Mira, no será con tu pediatra, pero van a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando le preguntan cuál es la mejor pasta, que el paciente conoce más pasta que ustedes. O sea, no puede ser que vayan por un supermercado y no se den cuenta que hay de nuevo en su profesión. Van al supermercado y ¿a dónde se van? Verifiquen, por favor, verifiquen. ¿Saben cuántas marcas se utilizan en el país? ¿De qué países son? Características, presentaciones. Eso es lo que ustedes tienen que asesorar. Si ustedes no saben, si no se preocupan, si no les interesa su vocación, pues no se tienen la San Marcos tiene 20 carreras, 20 facultades, más de 65 carreras, hay nuevas carreras, de repente les interesa la ingeniería de inteligencia artificial, ingeniería ferroviaria, ha salido sus carreras provisorias, no van a fastidiar de la segunda carrera. Así que o se comprometen jóvenes, ¿ya? O no se están haciendo, ¿ya? Bueno, entonces les decía, el índice de Guillain tiene valoraciones de 0, 1, 2 y 3. 0, ausencia de mancha o placa bacteriana. 1, presencia de placa lactobacteriana que no cubre más de un tercio de la superficie dental. Más de un tercio. La 2, cuando cubre 2 tercios. Y la 3, cuando está presente en 2 o más tercios, más de 2 tercios de la superficie. Eso se entiende de esta manera, ¿no? Y se entiende de esta manera porque la placa se asienta primero en cervical. Les comento esto porque puede pasar que cuando ustedes están en campaña, se mancha no la base, se mancha el borde. ¿Y qué dirían ustedes frente a eso? ¿Cómo lo califican? ¿Cómo lo califican? No se manchó la base, solamente el borde quizá. Bueno, ahorita sí no cubriría más de entonces lo consideraba ahora. ¿Cuánto? No, quizás sí. Exacto.
Listo. Uno también. Listo. Si solo se manchó el borde incisal. 3, 3, 0. 3. 3. Y tenemos 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Un tercio, dos tercios, más de un tercio. Pero ¿qué tal si le toman, están en campaña, que ustedes a veces hacen que se mancha solo el borde incisal? ¿Cuál es la valoración? 0. 0 dice. ¿Usted qué dice? A ver, bueno, usted está navegando en este mundo. Si se pigmenta el borde incisal, ¿cuál es su calificación? Si lo pierda, hay que examinar cuando no sepa, a nadie le voy a dar esa consideración porque si quieres explico hace rato y no pone la tela. Y lo peor de todo es la vez pasada les quitamos las 20 preguntas y nadie hizo caso. Otra vez se les está comunicando y no hacen caso. Entonces no digan, ay, no sé, no. Es crítico para ustedes. Porque hacen malos, sí, hacen malos. Y tienen resultados malos. Tienen resultados malos y por funciones malas. Entonces, tengo el borde, criterio, piense. Le estoy diciendo que 1, 2, 3. ¿Qué tal si se mancha el borde incisal? ¿Qué dice? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuánto? Dígame el valor. Ah, 3. Ya. Al menos, profesor, todo lo que qué difícil es sacar la mejor y va a buscar respuesta con 3. Es muy difícil. A ver, joven, diga, ¿cuál es su valoración? Solo se manchó el borde incisal. 1. Me dijo usted 0, ¿verdad? 3 ya. ¿Alguien más? Corpillo, ilumínenos antes que se duerma. Ilumínenos. ¿Qué pasa si está pigmentado el borde incisal? Aquí se lo voy a poder preguntar el examen como falle y no se queda porque no hay más. Borde incisal. Borde incisal. ¿Qué valoración le pone? Mire, esto está fácil, esto es un niño de primaria. ¿Qué valor? 0, 1, 2 o 3. Díganme, ¿cuál es su criterio? Uno, 2 y 3. ¿Qué pasa si se mancha solo el borde incisal? Dime. 1 es tú. Dale el banco de este. 1. Ya. A ver, después, lo que dice la regla. Como le dije, siempre acostúmbrense a buscar la fuente. ¿Qué dice la fuente? Bueno, resulta que estos amigos dicen que si se pigmenta una superficie libre o el borde incisal, se le da la valoración más alta. 3. Es lo que dice, es lo que dijeron en 1974. Y eso dice. Solamente marca inicial lo que está, ¿Cómo? solamente meta inicial lo que está. No, inicial lo que está mencionando, pero hablaba del borde incisal. Inicial y inicial pueden ser considerados por uno de sus reglas. Dime. Pero el problema, como dice, es que deben de ser de uso exclusivo y ahí en la clasificación es por tercio de tiempo, ¿no? Exactamente. Ya que se usar el criterio para verificar. Les estoy diciendo lo que dice la regla. Ahora, eso dice la regla. En 1964, estos autores estuvieron de que estaba una superficie libre, todo se consideraba esto. Ahora, yo digo, esta es una valoración en adultos. Nosotros hacemos una valoración para niños. Nosotros, como criterio, estamos en campaña, estamos echando el bendito colorante. Se pinta más el borde incisal. Y la otra, lo demás no se pinta. Pues no lo consideramos. ¿Saben por qué? Porque el concepto se basa en el hecho de que acá hay placa bacteriana implantada, que poco a poco va creciendo, se va desarrollando. Y si no hay placa cervical, placa bacteriana cervical, entonces puede ser cualquier cosa. Se te pegó algo, acabo de comer, y se te quedó un pedacito,
cosita que está requiriendo el colorante. ¿Se dan cuenta? Ahí razonamos. ¿Se entiende? Es importante el juicio de valor que se hace, porque lo que prima es la consideración de que acá hay una presencia bacteriana o una, digamos, sobrepoblación de bacterias que ha generado este movimiento de la superficie. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí se justifica por qué la valoración de cero. ¿Ah? ¿Se entiende o se entiende? Se ha comprendido, porque cuando se ocurre el examen, obtenemos otra cosa. Entonces, ¿se considera cero o no simplemente no se cuenta? Una cosa es lo que se dice, ¿qué es la regla? ¿No es cierto? Sí. La regla que dice, ¿y más que cuánto? Cero. La regla que dice, de más que cero. Pero el razonable y el criterio, cuando ustedes tienen esa fecha, ustedes tendrán que evaluar en qué condiciones sale ese resultado. Porque puede pasar que yo apliqué mal el programa, o puede ser que pues, existe un defecto en la superficie, que haya quedado un resto de comida porque el niño se acaba de alimentar y me salga esa corrección. Pero si no hay superficie cervical afectada, si no hay zonas proximales que estén dando esa correlación, entonces yo debo pensar que se trata de cualquier otra condicionante que me ha generado una alimentación que me da un resultado que no es concluente, por lo tanto, no es valoroso. ¿De acuerdo? No es registrable de esta forma. Bien, de la misma manera, cuando se forma cálculo, yo voy a valorar 1, 2, 3 o 0. En los niños es difícil encontrar presencia de cálculo, pero puede darse el caso. Entonces yo tendré que valorarlo y generar también un resultado para la placa. Cuando utilizamos y pongamos esos dos cuadraditos, ustedes solo tienen la mitad, pero yo no estoy pidiendo porque ya se les está explicando y llenando dos, así salga cero. ¿De acuerdo? Porque si es el índice. Ahora fíjense, yo valoro todas las piezas, evalúo todas las piezas cuando estoy haciendo un índice de unión. No, porque es un índice simplificado. ¿Cuál es el valor? Evalúo la superficie vestibular de las primeras molares superiores permanentes, nivel incisivo central superior derecho. ¿Se entiende? Cuando valoro una pieza, no se tiene. Porque eso es algo que sabemos todos. ¿Ya? Ahora, en la parte inferior, evaluamos la superficie igual de las primeras molares permanentes, y el central inferior izquierdo, en vestibular. ¿Entienden? Eso es la evaluación del índice, digamos, original, en tensión permanente. Y ahí ustedes tienen que tener criterio también. ¿Qué pasa si un diente permanente está en fase eruptiva? ¿Lo tomo o no lo tomo para hacer la evaluación? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? No, dice acá. ¿Qué dice caballero? ¿Qué dice caballero? ¿Lo tomo o no lo tomo? Si está en proceso eruptivo no es registrable. No es registrable. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago? No es registrable. Hago la división entre los que quedan. Yo no lo hago entre 6, lo hago entre. ¿Cuántos? 5. Entre 5. Ya. Ahora, hay una adaptación que nosotros hacemos cuando hay división decidua, nada más. Solo cuando hay división decidua. Y yo hago esta valoración. Fíjense, un detalle importante. ¿Ya? Yo puedo tener la división. Necesito, ¿qué dientes de la división permanente necesito para poder valorar el índice de libre unión? Señorita González, ¿qué dientes tienen que estar presentes para yo hacer la evaluación del índice de libre unión? ¿Cuáles dientes? ¿Qué dientes tienen que estar? Sí o sí en vos. Las molares, ¿cuáles molares? Primera, segunda, tercera. Primera molar. ¿Qué otro bien necesito que esté presente en vos? Incisivo. ¿Qué es incisivo? ¿Lateral, central? Ah.
Central, superior, inferior. ¿Y el inferior? También, ¿cierto? También esto se presenta. Arriba el puntito del superior derecho y abajo el inferior izquierdo. Ya, detalle. ¿Qué dice la norma de 1974 sobre si no está presente el superior derecho? ¿Qué hago? El central superior derecho. ¿Qué hago? El central superior lateral. 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 El lateral. No se evalúa. No. ¿Qué hago? ¿Dividir entre 5 o dividir entre 6? O sea, ¿cómo saco mi índice de qué es? Me refiero a permanente. Si no está en 5 central superior derecho, ¿qué hago? ¿Entre 5? No. Se usa el análogo. Se usa el análogo. Si no está en superior derecho, se usa el izquierdo. Si no está en izquierdo, entre 5. Entre 5. Se pone no registrables. Son situaciones que se dan. No les enseñan como tal, que pueden no pasa. Pero ¿saben qué pasa? Nuevamente, tenemos que recurrir a la fuente, al índice, desempolvar y cuando intentar un índice, esa es la regla. Porque hay situaciones así. ¿Ya? Este es el proceso activo, no es registrable. Ahora, yo les pongo, fíjense, examen final. Están definiendo su objetivo, a ver si pasa. Porque el reglamento académico dice que tiene que aprobar tu y práctica. Dice que va a pasar confiando la práctica y la teoría no. Tiene que pasar a todo. Ok, examen final. Les pongo un caso. 5 años. Paciente 5 años. Ya. ¿Qué piensas? Le digo que me evalúe el factor, en este caso, del índice de equilibrio. Este factor del índice de equilibrio. ¿Qué piensas evaluar? Aquí está. 5, 5, 5, 1, 6, 5, 7, 5, 7, 1 y 8, 5. ¿Ya? Está grande. No va a pasar de que de repente es, tengo el primer lugar. Voy a buscar el primer lugar. Porque nosotros vamos a adecuarnos en función a la presión de las piezas que hay. Si están presentes las piezas permanentes, evalúo el índice original que es una pieza permanente. Si no está presente las piezas permanentes, que están adhesivas, con las que yo voy a valorar el índice general simplificado, pues tomo las piezas adhesivas modificadas. ¿Entiendes? Entonces, el niño de 5 años yo tendré que valorar toda la adaptación. Y un niño de 8 o 10 años, yo valoraré el índice original que es sobre permanente. Porque ya para 10 años están presentes las piezas que yo quiero hablar, que son los dispositivos centrales y las centrales. No va a pasar que le ponga ya una barranchada. No se mezcla. No se mezcla. O sea, en el grupo de tensión mixta no se mezcla el índice integral. No voy a hacer como una luminaria que te saque una valoración que sea la primera polaridad permanente y los incisivos de 5. No se mezcla. Los tipos de tensión se valoran aparte, en todos los signos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, dependiendo de la valoración, yo voy a hacer mi resultado, me va a dar de 0 a 6, bajo, moderado, de 0 a 7 a 1.8 y alto, 1.9. ¿Se entiende eso? Ustedes saben que funciona eso. Depende de la presencia de índice que hay. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede tener tensión mixta temprana. La tensión mixta temprana se caracteriza por la presencia de la primera polaridad permanente. Están los incisivos permanentes. A veces sí, a veces no. Puede estar existente, pero ser incompleto. Ahora es muy desesperado. Doctor, no tengo los incisivos permanentes. Los incisivos están permanentes, cualquier dirección. ¿Qué pasa? No están aquí, solo está la primera molar. Ya me descuadró porque ahora te tomo.
Y en este caso, ya no usas este valor de variación. En la clínica lo que hacemos es ya, haz un ley. Haz un ley. ¿Sabes usar ley? Es el otro índice que evalúa todo. Lo haces usando ley. Porque el significado es un índice que se creó con un fin de valoración de comunidades, para hacer una evaluación rápida. Para la clínica no es el más significado. Para la clínica es que hacer una ley que evalúa toda la boca, porque tiene la posibilidad de evaluar. Pero para sacar una evaluación de riesgo rápida está bien. Pero si ustedes se dan en la clínica porque tienen esta situación, pues entonces se maneja un cambio de índice, porque si no les sirve, no aplica. ¿Se entiende? Tendría que hacer el ley. Bien. Veamos. Entonces se entendió, ¿no? Y valoraremos que tenemos una relación de bajo moderado y alto. Entonces, digamos que no tienes dispositivos permanentes y es pero no, ya no están en el Ya está. aún así podría ser 20 alrededor, pero no es por eso. Así es. Si los dientes incisivos y las molares permanentes se encuentran en boca en este paciente, se evalúa de esa manera. Se evalúa el índice de niño y adulto. ¿De acuerdo? Yo me adapto a la situación. Me adapto. Y creo que es el criterio, obviamente. Eso es. Por eso tienen que acordarse todas las reglitas. ¿No? Y el hecho de que valoro. Ahora, en la práctica también dice, ¿qué pasa si no está la 5.1? Está el resto de piezas. ¿No? Si no está la 5.1, ¿qué hago? Uso la 6. Sí, uso la 6.1. Si no está la 6.1, este 5, no registrar, como N, no registrar. ¿Ya? Ahora, no está la 5.1, no está, acá puse no registrar. ¿Qué pasa si no está la 5.5 tampoco? ¿Ah? No pasa nada. No registrar. En los permanentes, cuando no está la pieza 1.6, uso la 1.7. Si no está la 1.7, no registrar. La tercera cosa. En tejidos, si no está, algunos colegas dicen, usamos la 5.4. No se pone nada. Es una adaptación. Se pone no registrar. ¿Ya? Tienes que cambiar de índice. Ahora, faltan dos piezas. Ya, falta una tercera pieza. ¿Qué dice? Ya vamos a ver. En adultos, con 3 piezas todavía puedo ser el índice. ¿Ya? Pero en niños no. Bueno, es una adaptación. Ya cambio de índice. Ya hago ley. Hago ley. O ley, yo tengo una valoración como para tener esto en poderes para evitar una cuestión. ¿Qué debe ocurrir en el biofilm dental para generar una acción criminalizadora? Pues comprobamos el constante de reutilización y de higienización, pero todo depende de la higiene. Existe este factor importante que es la higiene oral que va a definir el hecho de que el biofilm se convierta en un factor negativo para la generación de caries dental o que simplemente se hace un factor inocuo. Y eso hay que ver del control de la placa bacteriana. Obviamente, si yo lo hago a la higiene, si no tengo hábitos totalmente establecidos, pues la reproducción bacteriana va a continuar y se va a hacer más bien. Está probado, ya hemos conversado, de que existe una comunicación. Miren, se les voy a contar, me ha hecho acordar. Hay un filósofo, no recuerdo bien lo que decía, que el individuo puede entender, pero la masa es irracional. ¿Me entienden? ¿Ya? Cuando conversas con alguien, puedes entenderte o perder cierta razón, pero cuando tienes una masa alborotada, no hay razón que te entienda. ¿Entiendes? ¿Sí? En un estadio, ¿ya? Puedes conversar con un hincha adversario, más o menos entenderse sus niveles.
Pero cuando está la masa y la punta, ya no hay razón que valga, ¿no es cierto? Es irracional. Extrapolando, tenemos pocas bacterias que las podemos controlar, pero cuando tienes una masa, actúa ya como zombie, dirigida para para generar la estabilización y desequilibrios en la calidad local. Entonces, ¿cuál es mi papel? Un arma muy sencilla, el sentido de desorganizar esa sobrepoblación para mantener un nivel y no genere alteración. La curva de crecimiento y desarrollo bacteriano, ya que se ha conocido, en cuestión de horas puede generar una contribución tal de una afectación importante. En el transcurso de horas o de días puede pasar de una masa controlada a una masa incontrolada que produce cambios severos en el pH. Puede que yo no vea nada, pero el momento que pongo el regulador de carga me da una sorpresa. No es posible que visualicemos la carga bacteriana tan sencillamente, sobre todo en niños. Entonces, atentos con eso. El factor 3, dieta, que tiene que ver con el sustrato. Y aquí viene sí, el elemento que hablábamos acerca del consumo de dieta. Ustedes conocen eso en la curva de Stefan, ya lo conocen con bioquímica. El consumo de alimentos que debe un descenso, más o menos que va a durar entre 15 y 20 minutos, en el pH sanguíneo. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tener que esta recuperación se va a dar dentro de la cavidad bucal con la presencia de qué. A ver, la señorita que está ahí en la parte de atrás con su computadora, voy a contarle la voz ahí. Ahí, a ver, ahí. A ver, señorita, una consulta. ¿Por qué hay una recuperación en el pH después de 20 minutos dentro de la cavidad bucal? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Como que estás haciendo otra cosa, retira, no me interesa tener un nuevo oyente. Salgo. No tengo ningún problema. Cuando nosotros consumimos alimentos, ¿ya? Esto es un análisis conocido de la curva de Stefan, ocurre una depresión en el pH. Pero Stefan observó que luego de 15 o 20 minutos existía una recuperación del pH. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué se recupera el pH? En la cavidad bucal. La saliva, 15 minutos no hay alimentación, simplemente va por el descenso del pH por el consumo de luego grasa. de tiempo de 15 a 20 minutos ocurre la remineralización. Así lo vas a pasar. Siguiente. Por favor. Consumimos alimentos y el pH baja. Si yo me tomo una Coca-Cola, ahorita, ya, el pH está más o menos en un entorno neutralizante, desciende. Desciende porque se desmineralizó ya sea el calcio de los dientes. ¿Por qué desciende? A ver, miren, de verdad que te quiero pasar de cifra porque tú preguntas, estás ahí. Así que ayúdate, ¿ya? Porque la Coca-Cola tiene un pH de alrededor de 3.8. Sí, exactamente, porque el pH del alimento es bajo. Casi todo lo que ustedes consumen tiene un pH bajo. Es que se desmineralizó, una cosa es que están fijando por partes que no tienen nada que ver. Es cierto que hay una desmineralización, es cierto que hay una baja de pH, pero de forma inmediata la baja de pH es por el alimento. La gaseosa tiene pH bajo, igual, si es bolsa, esas cosas que ustedes se toman después de la fiesta, tiene pH menor todavía, no la hidratante, tiene pH hasta 3, a 3. Se meten en un Gatorade, en un Power, tiene pH bajísimo. ¿Ya? Se consume en una gaseosa, tiene pH bajo. Entonces de arranque, le meten un golpe, se baja a 4 el pH. De arranque. Eso genera un efecto en los dientes ciclados, que es mineral, que es un mundo. Pero fíjense, ¡oh maravilla! Después de 15 minutos se sube. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Debido al flujo de la Capacidad baja. Capacidad baja. Oye, sí. Oiga, ¿usted es el único que sabe su clase de bioquímica?
es un sistema que se satura también, se satura. Estoy que le meto cada 15 minutos o 10 minutos mi chocolatito para mantenerme despierto, mi caramelo para mantenerme despierto, esa gente que se amanece, ¿no? Mi cafecito, mis galletitas, entonces estoy manteniendo el pH bajo por mayor tiempo. Y en ese momento se genera azúcar. Las personas que no se lavan los dientes antes de ir a dormir, el flujo salival desciende, por ende la capacidad buffer se bloquea. En la noche, oye, lo saben, fisiología, ¿no? Eso lo saben, se han contado en fisiología. Cuando ustedes duermen, la secreción salival cae. Cuando yo duermo, ahora, algunos dirán, alguna vez mis amigos estudiantes brillantes, me dijo, doctor, en la noche me he dado cuenta que la veo, por tanto, mi secreción salival se mantiene posada. Entonces, ¿cuánta saliva producimos al día? Producimos variando más o menos entre medio y un litro todo el día. Eso es lo que le estamos emitiendo. Ahora, cuando te levantas en tu cama, hay un charco de saliva o es un poco de baba que has hecho ahí. Ah, no, es un poco de baba. Entonces, ha bajado pues la producción salival, independientemente de variar. Baja. Pero existen otros elementos que hacen que baje también la secreción salival. Otros elementos. Por ejemplo, las personas que consumen antihipertensivos, baja la secreción salival. Algunos fármacos adicionalmente también bajan la secreción salival. Las personas que respiran por la boca, las personas que hacen todas las enfermedades respiratorias tienen respiración bucal. No les preguntamos solamente por los problemas dentales que pueden generarse, pero también porque siempre una boca reseca tiene mayor susceptibilidad a mantener pH bajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el efecto que se va a producir en la cavidad bucal. Bien, bueno, sigamos. Entonces, lo que vamos a tener para lograr este factor tiene que ver con, luego de que hemos entendido la consecuencia de este factor, lo que vamos a ver es reducción en el pH, esta consecutiva tenemos que ver que esta consecutiva reacción nos va a dar lugar a situaciones en las cuales pues
la comida no tiene semana, pero una relación. Es decir, un factor clínico que consume su niño en los diferentes momentos de día durante 4 días. Esa es la ficha de valoración. Y nosotros dentro de esa ficha, en este escrito, vamos a marcar aquellos elementos que tienen azúcares extrínsecos. Por ejemplo, si yo tengo una sopa de pollo, ¿la contabilizaré como un polvo de azúcar extrínseco? Depende de cómo la haga. Porque una señora me enseñó una receta de sopa de tomate que tenía 2 cucharadas. Y la forma. Es importante que vayamos más allá de la simple entrega de alimentos, que conversemos un poco, porque las personas no hacen, no preparan la dieta, no tienen la cultura de dieta similar en todos los casos.
Bien.